Bien, ¿qué tal, gente? Un gusto. Vamos a hablar ahora de la teoría de la comunicación pichoniana, digamos, ¿no? Teoría de la comunicación operativa, ¿m? Porque no es simplemente un simple intercambio de mensajes, como suponen los sistémicos, y que, por ejemplo, lleva a las paradojas al doble mensaje que generaría la enfermedad mental, como cree, los sistémicos creen esto. El doble vínculo es un sí por un lado y un no por el otro, es decir, una comunicación contradictoria que conflictúa, es decir, al chico, por ejemplo, lo confunde, lo indetermina. Entonces, eh, es una concepción de la comunicación como emisión de mensajes, bueno, una visión sistémica circular, la circularidad de la comunicación, que esto en Pichón lo tenemos. En Pichón es una teoría de la comunicación dialéctica, ¿eh? Es decir, de mutua retroalimentación, ¿no es cierto? Cuando uno opera, porque no es una simple comunicación, es una comunicación operativa, no es un simple observador, uno está operando, está introduciendo modificaciones, interpreta, propone cosas, proyectos, o sea que el agente de cambio, al copensar, por ejemplo, ya está modificando puntos de vista, ya introduce sus propias apreciaciones, etcétera. Entonces, la teoría de la comunicación pichoniana entonces es momentos de comunicación, intercambios que llevan a una retroalimentación y la operación simultánea, es decir, que no es receptivo, digamos, no somos pasivos en la comunicación, es un ida y vuelta, es dialéptico, es decir, que puede llevar a momentos de estereotipo, ¿no? Esa palabra le encantaba al maestro. El estereotipo es una comunicación en círculo vicioso, no espiralado, no se superan los momentos, hay emergentes que no son tratados, es decir, de modo que se gira en un círculo vicioso. Entonces, eso es un estereotipo repetitivo, viciado, que lleva a este momento dilemático de la transferencia, por ejemplo, ¿no? La transferencia es un momento que se infiltra en la comunicación, digamos. Es un momento de falsa conexión donde el sujeto no es que se comunica emitiendo y recibiendo mensajes como creen los sistémicos, no. Hay transferencia de sus modelos internos, entonces hay un cortocircuito allí. Entonces en Pichón entonces se interpreta la transferencia y también hay otro momento de ruido, incluso él lo denomina así, de la contratransferencia, es decir, cuando eso que el grupo hace genera en mí contrarreacciones, es decir, emociones, prejuicios. Entonces, la transferencia y la contratransferencia, entonces, es un momento dinámico si el operador lo percibe, digamos, y lo torna operativo. Entonces la comunicación se restablece, salimos del salimos de la repetición, digamos. Entonces, es el momento en que predomina la repetición porque el sujeto trae algo de su verticalidad al grupo, sin considerar lo horizontal, digamos, por ejemplo, el rol del grupo, la lógica de la situación, el tema que se trata. Allí hay un predominio subjetivo, sin duda. Allí predomina el deseo del sujeto, sus necesidades, sus motivaciones, pero estamos en situación grupal, entonces de allí la interpretación que devuelve a la comunicación su dialéctica, digamos, el coordinador interpreta, dinamiza, es decir, este es un momento crucial de la comunicación pichoniana. Entonces, no es entonces un simple intercambio de mensajes, no es un problema de código solamente. El código está, es un código dinámico porque el coordinador posee referencias, o sea, el esquema conceptual sería el código que nos permite a nosotros la comunicación operativa. Este ECRO es entonces lo que permite que la comunicación no sea, que no se desvíe, por ejemplo. Entonces,
hay un esquema referencial que guía la operación, permite cifrar los emergentes, intervenir los nuevos emergentes y superar las situaciones dilemáticas de un sí y o un no, es decir, los conflictos como momentos también a resolver. No son momentos en que se termina la comunicación, sino que no, por el contrario, se trabaja, se interpreta, se retraduce esos emergentes y se dinamiza la dinámica comunicativa. Entonces, la teoría de la comunicación pichoniana, operativa, entonces implica una concepción dinámica, implica lo manifiesto y lo latente, porque se apunta a explicitar lo implícito, es decir, cuando se interpreta, cuando se devela lo implícito, se resuelve, eso que era inconsciente se hace consciente, se pasa a la palabra. Entonces, este es otro momento crucial también de la comunicación pichoniana, cuando se devela lo oculto o cuando se utiliza la comunicación para interpretar algunos roles como el de portavoz y emergente de la enfermedad grupal. Por ejemplo, esto que está sucediendo en un sujeto también está vinculado al resto, es decir, se direcciona la comunicación, se le da un sentido, se opera en el sentido del proceso corrector. O sea que sería una comunicación correctiva la pichoniana, ¿no es cierto? En esto se diferencia de otros métodos de comunicación. Por ejemplo, el psicoanálisis. ¿Cómo se comunica un psicoanalista? Es más receptivo, el paciente habla, es decir, es la disciplina de la confesión, digamos, la libre asociación, diga usted todo lo que quiera decir. Entonces, el analista solamente interpreta en un momento dado, es decir, interpreta poco, casi nada en los lacanianos. En cambio, en Pichón es diferente porque se está coordinando un grupo, hay emergentes, el grupo está en dinámica permanente, entonces hay que codificar liderazgos implícitos, esos liderazgos que hablaba Bion, por ejemplo, de empoderamiento, de emparejamiento, de líder de ataque y fuga, etc. De esta manera, la comunicación pichoniana intenta ser dinámico, operativo, direccional, significativo, y posibilita el carril para el proceso corrector, porque es un instrumento de la intervención, ¿no es cierto? Entonces, pero también se considera que la comunicación es también simbólica, mediada por procesos como por ejemplo la transferencia. Es un momento en que el sujeto trae a colación una metáfora, un síntoma, algo vinculado al grupo también, es decir, sale algo de lo vertical. De modo que no es una comunicación, digamos, a la manera de la teoría de la información, no es que uno va al grupo a informar algo, no es una teoría de la información, sino que es una teoría de la comunicación, de esto de volver común algo, llevarlo al plano de la conciencia, proceso de elaboración, disminución de ansiedades básicas, el trabajo sobre los universales, del cono invertido, etc. Es decir, que la comunicación entonces es circular, dialéctico, mutuamente modificante. Esto es crucial, es decir, que hay a cada vuelta hay modificación en los sujetos. Entonces es también de aprendizajes, es decir, que hay cambio en Pichón, entonces aprendizaje significa cambio. Entonces ese es el sentido operativo de la comunicación. No es que simplemente uno opina o... No, se interpreta desde un lugar de autoridad simbólica, es decir, la palabra, la comunicación del coordinador tiene su peso porque es el que se le adjudica el lugar de saber. Es una... el sujeto supuesto saber, que se dice en el psicoanálisis, es decir, eres el que sabe, digamos. Entonces, si bien es un copensor que comparte el conocimiento, se piensan juntos muchas cosas, al parecer muchas veces la última palabra lo tiene el coordinador, ¿no es cierto? De modo que
Pero hay también una comunicación en un plano inconsciente que escapa a los roles, a los que intervienen en un grupo, y acá nos metemos ya el coinconsciente en Moreno, es decir, esa comunicación que no nos damos cuenta y que sostiene modelos, estilos, ideologías, expectativas, es decir, cosas del grupo que el grupo mismo está haciendo sin darse cuenta, es decir, el rol del grupo, o sea, todos los vínculos que hay en el grupo está sosteniendo algo más, vinculado ya a la cuestión institucional, lo social, es decir, algo que trasciende lo meramente grupal. Entonces, la comunicación inconsciente es un plano que necesitamos cifrar, necesitamos llevar eso que el grupo está haciendo más allá de la conciencia. Por ejemplo, los miedos básicos, eso es muy conocido, el momento de estancamiento, la pretarea. La pretarea es el momento donde se juegan esas defensas esquizoides, división, represión, proyección, control omnipotente, es decir, es el momento de la resistencia plena, ¿no?, a la tarea. Entonces, gracias a la comunicación se pasa a la centración en la tarea y luego al momento del proyecto, ¿no? Estos tres momentos de pretarea, tarea y proyecto son fenomenales en Pichón, de modo que manejar estos dos planos de la comunicación explícita o consciente y el plano de la comunicación inconsciente, metafórico, a través de gestos, gracias al interaccionismo simbólico de Med, etc., podemos llegar a armar una teoría consistente de la comunicación en Pichón, que es una teoría de la comunicación diferente a otros modelos y que es propiamente operativo, por eso es que lo propongo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que abstraerlo de los escritos, de las prácticas, de gente que han escrito el tema, porque hay un sujeto de la necesidad, también un sujeto del deseo, que se comunica en un plano simbólico también, a través de síntomas, a través de gestos, actitudes, prejuicios, etc. Y es una comunicación simbólica, es decir, eso que dice, eso que hace, se vincula con algo reprimido en su historia emocional, ¿no es cierto? Por su predisposición, dice Pichón, eclosiona, por ejemplo, ¿no? Ante una crisis familiar, se hace cargo de la depositación masiva, pero precisamente por su predisposición. Y esto es la teoría de la enfermedad única. Entonces, también es la serie complementaria de Freud, de modo que proponemos la teoría de la comunicación operativa pichoniana, que es una comunicación dinámica, direccional, significativa, correctiva, para aprendizaje, para el cambio, y vinculado a procesos grupales y organizacionales también. Cuando uno va a la institución, a una organización, una institución también, hay distintos planos, manifiesto y latente, es decir, se interviene sobre distintos momentos de la dinámica institucional, tratando de que los grupos sean flexibles y no estén estereotipados en formas defensivas, en situación de conflictos irresolubles. De modo que teoría de la comunicación operativa en Pichón, para que lo pensemos. Muchas gracias.